Podría decir que estos 4 meses me los he pasado viendo Karmaland, lo cual realmente es así. O llorando en una esquina porque Imagine Dragons se separa. ¿Estás llorando? Sí. ¡Hola gamberros! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo y como habéis visto en el título os voy a hablar de manías cinéfilas que tengo. Hay veces que a la gente le toca un poquito en las narices estas manías. Así que vamos, una vez hecha esta presentación rara, vamos a empezar. La primera es que yo nunca... Escúchame. Nunca... Cabrona. ¿Qué? Dice, escúchame yo. Escúchame. Nunca, jamás voy a ver Reservoir Dogs en castellano. He visto alguna escena suelta, rollo, para ver el doblaje, y no soy capaz de ver más de 10 minutos seguidos en castellano. No sé por qué, es un doblaje que a mí no me termina de gustar. Hay películas que tienen doblajes preciosos, o sea, me encanta el doblaje de según qué películas, pero hay otras no. De hecho, son muy pocas las películas que tienen mal doblaje, que yo haya visto, vamos. Eso, Reservoir Dogs nunca la podré ver en castellano. Depende de qué actor, solo veo sus películas en inglés. Por ejemplo, Tim Roth, que estoy viendo últimamente muchísimo sus películas, solo veo sus películas en inglés. A poder ser, si no las encuentro en inglés, pues mira, las veo en castellano. Pero, no me importa, pero quiero decir, ahora estoy viendo todas las películas de Tim Roth y es que las intento ver siempre en inglés, dado que, como he visto muchísimas entrevistas de él, ya me he acostumbrado a su voz. Entonces, verlo hablar en castellano se me hace muy raro. En cambio, Tom Hanks, puedo ver una película suya tanto en inglés como en castellano, porque estoy súper acostumbrada a la voz de Jordi Brown en Tom Hanks y a la voz de Tom Hanks en la vida real. Entonces, o Emma Thompson, que estoy acostumbrada a su doblaje habitual y a su voz de verdad. Y también depende de las ganas que tenga de ver esa película, ¿sabes? A veces me la pongo en inglés y otras las veo en castellano, porque en inglés tengo que prestar mucha más atención, pero que si es en castellano me entero más, o sea, me entero igualmente si empiezo a hacer cosas. Es que me gusta mucho ver las películas totalmente a oscuras. Yo no sé qué me pasa, que yo en la oscuridad igualmente veo bastante bien, siempre y cuando haya un pequeño foco de luz, ya sea una mesita de noche o la tele. Y las películas me gusta muchísimo verlas a oscuras. De hecho, sobre todo en verano, cuando pega el sol, me bajo la persiana y me pongo a ver películas a oscuras total. De por sí vivo a oscuras, pero con películas es todavía más. Otra, que mucha gente que por alguna razón no lo entiende, y es que en el cine, yo cuanto más atrás me siente, mejor. Esto, no sé, yo he ido con gente que son... Como no, centrados. Como, ¿por qué? Cuanto más atrás, mejor. No sé por qué, cuanto más atrás, como que disfruto más de la película, la veo mejor. Pero sí, normalmente en el cine siempre digo, cuanto más atrás, mejor. O sea, es como, me dicen, ¿dónde prefieres centrado? No sé qué, yo, atrás, ponme atrás, lo más atrás que puedas. Otra vez, es que a veces me trolea la cámara y deja de grabar así porque sí, no lo sé por qué lo hace, pero bueno. Las películas de Rocky y Regreso al Futuro son sagradas, son patrimonio de la humanidad. No puedes criticarlas, yo lo siento, yo creo que todo el mundo encontrará algo que le guste en las películas de Rocky y de Regreso al Futuro. Por lo tanto, son sagradas. Yo respeto la opinión de la gente, pero esas películas son oro puro. Menos la 5 de Rocky. Solo me río con Bill Hader. Yo con las películas de comedia tengo una especie de problemilla. Es que no me río. Yo no sé qué me pasa, que yo no me río con estas cosas, ni con las series ni con las películas de comedia. Solo me río con Bill Hader. Bill Hader sobre todo hace comedia y es el único que consigue que yo me ría. El resto, no. De hecho, con las series de animación me he llegado a reír con Gravity Falls. Pero es que yo no considero Gravity Falls más una serie de comedia, la considero más de aventura, de misterio y algún chistecillo. Pero también hay que poner que Gravity Falls es mi serie de animación favorita, por lo tanto todo lo que pasa en esa serie me parece graciosísimo y estupendo de la vida, como con Sherlock, pues igual. Y la última, que es una manía, que es más bien algo muy friki, y es que a mí me flipa encontrar errores de continuidad en las películas. Yo no sé qué me pasa, que estoy viendo una película y cuando veo un error de continuidad es como ¡ah! ¡Lo he pillado! Es un error de continuidad. No sé, es extraño. Me encanta buscar errores de continuidad. De hecho, hace poco estaba viendo Regreso al Futuro 2
y encontré uno y lo colgué en Instagram. Y bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta porque es gratis, y si no, pues bueno, no se le puede gustar a todo el mundo. Tenéis abajo en la descripción mis redes sociales por si os apetece seguirme y ver las tonterías que subo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, chao.